Qué bendición tener a todas ustedes aquí con nosotras esta mañana. Yo estoy súper gozosa de estar con ustedes, de poder hablar de Dios, de su palabra y compartir con tantas hondureñas. Hay algunas venezolanas, hay unas nicaragüenses, ni sé de qué otro país vienen, pero ¿saben lo que la mayoría tenemos en común? Nuestra identidad en Cristo. Y esa es la que más importa y vamos a estar hablando de ella bastante en el día de hoy. Estamos comenzando hablando de vasijas frágiles y yo de verdad que no sé bien cómo es esta canción, de su tono, pero de su letra me parece tan acertado a lo que estamos viendo el día de hoy, así que quería comenzar con la letra de esta canción. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Amén. Esa es como nuestra oración hoy. Eso es lo que yo quiero ser y eso es lo que cada uno de ustedes, yo sé que vienen con ese mismo deseo, por eso están aquí. Perdón, entonces, como vasijas frágiles, tenemos que reconocer que a veces no somos tan fuertes como quisiéramos ser. Yo digo que yo soy una rosa de hierro. Muchas piensan que mi nombre es Rosa y que estoy casada con un señor con el apellido Hierro. No es verdad. Yo me llamo Michelle y estoy casada con Cristo y su iglesia. Entonces, ¿pero qué quiere decir rosa de hierro? Es porque soy una rosa bonita, así, con todas mis espinas que se me salen, pero también que me gusta servir como hierro afilando a hierro, como dice Proverbio 27:17, porque así es como crecemos. Así es como funcionamos como hermanas en Cristo. Y así sabemos cómo abrirnos de una forma auténtica, de una forma genuina, de una forma a veces vulnerable. Y vamos a estar hablando de ese tipo de cosas el día de hoy. Vamos a pronto leer 2 Corintios 4. Pueden ir buscando eso en sus Biblias para que yo pueda, ya cuando le leamos, así lo tengan ya listo, 2 Corintios 4. Pero como estas vasijas de barro, estamos en manos del buen alfarero. Es Él que nos va moldeando, es Él quien nos va transformando, es Él quien nos quiere moldear en la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, en Isaías 64 y Jeremías 18, la Biblia habla de cómo Dios es ese gran alfarero que nos va guiando y moldeando. ¿Y quién es el barro para decir al alfarero, yo quiero ser así? No, a veces miramos en el espejo y, ay, quisiera ser, sí. No, pero Dios hizo a cada uno de ustedes como su criatura perfecta. Cada uno con sus propias calidades, con sus propios fuertes y debilidades y todo eso tenemos. Pero estamos en manos del buen alfarero. Pero a veces, como somos vasijas tan frágiles, nos sentimos quebrantadas. No les pido que levanten la mano cuántas veces se han sentido quebrantadas. Por las experiencias de la vida, a veces pasamos por quebrantamientos duros y dolorosos. Yo les voy a leer una historia de mi propia vida que escribí hace años explicando una vez que yo estaba quebrantada en la mano derecha de Dios. Se encuentra en este libro Humano y Santo y era un momento en que yo estaba sintiendo mi humanidad súper débil y súper frágil. Entonces, ¿te has encontrado en un lugar de dolor donde solo puedes tomar la vida un momento a la vez?
quizás una hora a la vez, rogándole a Dios para poder tomar un día a la vez, como muchos recomiendan. Me he encontrado ahí recientemente, profundamente. Pero Dios es fiel y ya puedo compartir al menos una parte de mi historia. Sin importar la fuente de nuestro dolor o el contexto de nuestra herida, hay un lugar vulnerable de emoción humana que es tan abrumador y tan inmenso que puede dejarlo a uno desconectado de sí mismo. Ahí no se puede pensar, mover, respirar o funcionar. Las emociones son tan presentes, tan intensas, que no hay espacio en el cerebro ni en el ser para procesar más nada, ni un pensamiento, ni una oración, ni un sonido. En contarles mi historia, les pido que no se enfoquen en los detalles de los eventos en que se presenta mi dolor, sino que reflexionen sobre la realidad de la condición humana y la emoción pura que sale de los lugares profundos de dolor que todos tenemos y anhelamos que Dios sane. Oí un tremendo refrán durante el proceso. El tiempo no sana toda herida. El tiempo revela cómo Dios sana toda herida. Que la sanación en mi vida traiga la esperanza de sanación en sus vidas también. Dice 2 Corintios 1, 3 y 4, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a otros, los que sufren, a todos los que sufren. Lo mejor del proceso de sanación es que Dios nos encuentra donde estamos, donde estemos. Y además, Él está bien con encontrarnos donde sea en nuestro camino, donde sea que nos encontremos en nuestro camino. Han habido momentos cuando yo no podía orar, no podía hablar, cuando me sentí tan sola y oscura que nadie pudo penetrar mi cáscara de autoprotección. Para mí, ese apago total y la cáscara de autoprotección vino por el shock inesperado y el dolor de la ruptura con mi prometido. 2 meses y medio antes de la boda, él suspendió los planes para la boda y sin advertencia rompió conmigo definitivamente. Una mañana, 2 días después de esa noche fatídica, mi papá se acercó a mi cama para apoyarme y para orar. Él había sufrido su propia pérdida y dolor reciente y sentía mi dolor en su propio proceso de sanación. Mientras oraba sobre mí, yo no podía procesar sus palabras a Dios de mi parte. Empecé a temblar físicamente, a sentirme abrumada emocionalmente y a apagarme mentalmente. No podía tolerar la oración. Quería saber que estaba orando, quería saber que otros estaban orando, pero yo no podía físicamente oír esas oraciones. Cuando él terminó de levantar sus palabras sinceras de mi parte a Dios, yo quería gritarle y atacar a mi papá o a Dios o a lo que fuera para tratar de minimizar el dolor. Al contrario, usando una fuerza que no sabía que tenía, le dije a mi papá, quiero que sepas, por favor, que no te estoy rechazando. No estoy rechazando a Dios. Quiero saber que estás orando. Aprecio que estás orando, pero no puedo escuchar esas oraciones. No puedo. Perdóname, pero yo no podía más. Hasta el dolor físico en ese momento fue demasiado. Mi cuerpo nuevamente estaba temblando, mi voz estaba temblando y no tenía más. Luego de un mes, más o menos, mientras reflexioné sobre ese encuentro con mi papá y mi aparente rechazo de la oración, me di cuenta de varias cosas importantes. Dios conoce mi corazón. Él conoce mi dolor. Él sabía que el rechazo de la oración de mi papá en el momento no fue ningún rechazo de Dios ni del apoyo y amor que me ofrecía mi familia.
Y Dios estaba bien con todo eso. Él estaba ahí mismo encontrándome donde estaba. Dios promete, no te dejaré ni te abandonaré, Josué 1:5. Entonces, ¿por qué me abandonaría en un lugar de dolor? Por el simple hecho de que yo no podía verbalizar mis oraciones ni procesar las oraciones de otros. Entra Espíritu Santo y entra el agua. Gracias, hermana. Qué bendición que tenemos un consolador que puede interpretar los gemidos que no podemos expresar. Romanos 8, 26, 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dios promete no dejarnos ni abandonarnos en Josué 1:5. Y en Isaías 41:10 afirma, no temas porque yo estoy contigo. Promete acompañarnos, no solo con su presencia, más también con su abrazo, en versículos 10 y 13. 3 semanas después de la ruptura, en una conferencia de damas a la que yo hubiera preferido faltar, estaba meditando en Isaías 41. Noté la promesa en versículo 10, que Dios te sostendré con mi diestra victoriosa. En versículo 13, Dios sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Ya va. La mano derecha de Dios. Me perdí. Así, la mano derecha de Dios con tu mano derecha. Uno tiene que estar frente al otro para tomarse de las manos derechas. Qué tremenda reflexión. Dios frente a mí, viendo mi dolor, tomándome de la mano y sosteniéndome en su abrazo. Increíble. El Dios de todo consuelo me abrazó con consuelo en su presencia amorosa en ese momento, encontrándome donde estaba y guiándome a la sanación. No se ha terminado mi proceso de sanación. Doy gracias a Dios por poner a muchos amigos y familiares en mi camino, quienes han caminado conmigo y me han levantado en oración. Mientras esta travesía continúa, confío y comparto con nueva esperanza que me siento honrada de servir a un Dios de amor que nunca nos dejará ni abandonará, aun en los momentos más profundos de dolor, pérdida y tristeza. Espero que ustedes también lleguen a conocerle a Dios de esa manera. Espero que ustedes también lleguen a conocerle de esa manera. Me repetí porque me perdí. Que les inviten a encontrarles donde se encuentren, aun si no tienen las palabras para verbalizar esa invitación. Amén. Amén. Esa era una partecita de una de mis historias de cuando me sentí quebrantada en la mano derecha de Dios. Quebrantada, pero en su diestra, sostenida por Él. Él es así de fuerte. Pero si yo no me abro a Él, aún sin las palabras para poder expresar mi dolor, si yo no me pongo expuesta a la luz de Él, no puedo ser sanada. Ahora, ¿abrieron sus Biblias a 2 Corintios? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4. Los versículos, voy a comenzar en el versículo 5, como dice en la pantalla. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas,
hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea tan sublime poder viene de Dios y no de ¿quién? No de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Dónde es que más se ve la luz reflejada? ¿En la parte completa o en la parte quebrantada? En la parte quebrantada. Hasta hay todo un arte japonés que aunque no es un arte necesariamente cristiano como tal, hay un arte japonés que se llama kintsugi. Ven este vaso ahí y ven cómo le han puesto oro o a veces ponen plata donde están las grietas. Este arte, así, les voy a mostrar cómo se escribe. Kintsugi es un arte japonés. El arte de reparar la cerámica con oro o plata. Ese kintsugi es entender que la pieza es más bella por haber sido quebrantada. ¿Qué tal? Muchas veces queremos esconder los quebrantos. No, así sería demasiado vulnerable, que no vean, que me siento mal, que... hola, ¿cómo estás, hermana? Bien. Súper bien. Pero por dentro quebrantadísimas. Pero Dios conoce nuestro corazón. Él quiere brillar en nuestros quebrantos. Él quiere hacernos aún más bellas por haber sido quebrantadas, porque es ahí que su luz resplandece en las tinieblas. Entonces, quiero contarles rápidamente dos historias de mujeres a quienes Dios veía sus quebrantos y les veía y les apreciaba en ello. Son bien bellos, ¿verdad? Entonces, una historia es de la mujer samaritana en Juan 4. No voy a asumir que conozcan la historia de ella, pero tampoco voy a leer toda la historia que se encuentra en ese capítulo. Pero la mujer samaritana llegó a un pozo para buscar agua y ahí encontró a Jesús sentado ahí del camino. Jesús tenía sed, ella también tenía sed. Ella llega ahí, se encuentra con Jesús y ella sabemos que era, por así decir, una extranjera. Jesús era judío y ella era samaritana. Entonces no eran de la misma nación. Ella era una extranjera, también era puede ser una viuda negra, puede ser una 5 veces divorciada, no sabemos. Pero ella misma, sin tener que confesarlo, Jesús veía que ella tenía todos esos quebrantos. De hecho, ella llegó al pozo al golpe del mediodía. ¿Quién va a buscar agua al golpe del mediodía con el sol así súper? No, esa era la hora en que menos gente iba. Normalmente iban primero de mañana para tener el agua del día y así bien en la frescura de la mañana para después cargar toda esa agua de regreso al pueblo. Pero ella fue el golpe del mediodía, no sabemos por qué, pero podemos suponer que era para no interactuar con todos los demás, porque no querían asociarse con esa, yo voy a usar el término viuda negra, porque así se entiende. 5 veces divorciada, no sé, pero Jesús vio el valor de ella más allá de esa identidad, entre comillas. ¿Cómo es que Jesús la veía? Ella le va haciendo preguntas, Jesús le pide un poco de agua, ellos
como judíos no se asociaban con los samaritanos y menos un hombre va a hablar con una mujer en el contexto cultural de aquel entonces. Pero por eso ella pregunta, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Responde Jesús en Juan 4:10, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Jesús llegó para ofrecerle algo mucho más allá. Dice el versículo 15, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Todavía no capta. Versículo 16, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Yo no le he dicho nada. ¿Cómo es que él sabe todo eso? Versículo 19. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ella responde, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas esas cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Jesús se revela como el Mesías a una mujer extranjera, a una mujer que ha tenido 5 esposos, a una mujer que está viviendo con alguien con quien no está casada, y Jesús la ve y ve el valor mucho más allá de lo que los demás estaban viendo de ella. Ella reconoce que él era profeta, ella reconoce que era Cristo el Mesías. Entonces, después de ese encuentro con Jesús, ¿qué es lo que ella hace? Anda corriendo al pueblo para contar a todo el mundo, mira todo lo que me contó. La que quería evitar a la gente para ir al pozo al golpe del mediodía, fue al pueblo a contar a todos porque ya después de ese encuentro con Jesús, no tenía otra opción sino hacer brillar la luz de Jesús, compartir esa agua viva a través de sus quebrantos. Génesis 16, otro ejemplito. En Génesis 16 vemos la historia de Agar. Agar fue la sierva de Sarai y luego Sara, que Jesús, en el momento de esta historia, todavía es Sarai, no es Sara. En Génesis 16 vemos que Sarai quería resolver por sí misma la promesa de Dios, de que iba a dar a su esposo Abraham descendientes que fueran mucho más allá la cantidad que las estrellas. Pero Sarai, como no podía, era estéril, no pudo tener hijos. Entonces ella, pues, entonces yo voy a dar a mi sierva, a mi esposo, para que a través de ella tenga descendientes. Entonces el hijo que nace es Ismael. Agar, después de dar a luz a Ismael, ya todo se complica la cosa. Ustedes pueden pensar, por favor, que no digan nombres ni que señalen a nadie. Pueden pensar en alguien que ha tenido relaciones con un varón que está casado y lo que eso complica ya con que él tenga un hijo con alguien que no es la esposa. Un poco bastante complicado se pone la cosa. Porque así no lo diseñó Dios. Pero Dios es mayor que cualquier cosa. Él puede hacer que todas las cosas salgan a bien si se las entregamos para quienes le aman.
Entonces aquí con Agar e Ismael, Sarai ya está celosa de ella porque ve que sí, ella ha dado a luz a un hijo varón. Entonces le echa, fuera de la casa, vete de aquí. Ya ni quiero verte más, ni a ese hijo, aunque sea el hijo de mi esposo. Ella era una mujer no amada, rechazada y maltratada. Ella no era la esposa, pero eso no significa que Dios no la veía. Al contrario, aquí en Génesis capítulo 16, voy a empezar, es que demasiado rico el texto de la Biblia, entonces quiero adelantarme más y leer más versículos. Entonces, voy a comenzar arrancando en el versículo 4. Génesis 16, 4. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Ahí junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña, Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra otros y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor, está en el versículo 13, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce como el nombre de pozo del viviente que él me ve. Dios le veía en medio de su dolor, en medio de su quebranto. Y Dios quería que ella viera el valor que todavía tenía. Dios es el quien rescata, redime, perdona y limpia cualquier cosa que puede pasar en nuestras vidas. Porque no somos perfectas, solo... Uy, como que lo tenemos que hacer otra vez. Porque no somos perfectas, solo... Amén. Amén. Y esta tarde vamos a estar, o más adelante, ya me pierdo así, por emoción ya se me olvidó el horario. Pero más adelante vamos a compartir sobre el sacrificio de Jesús y cómo es que Él nos ofrece ese perdón. Pero antes de eso, vamos a estar haciendo una actividad súper linda. Vamos a hablar de cómo somos fragmentos hermosos. Quiero que saquen de sus bolsillas, de sus bolsillas. Ajá. Sí, deja. Ok. Entonces, ahí tienen un corazoncito, ¿verdad? Las hermanas de la congregación Iglesia de Cristo Kennedy han hecho estos corazones con muchísimo amor. Y ya de antemano pusieron las grietas. ¿Están viendo las grietas ahí? Ok. También están viendo que hay... No hagan nada todavía. Solo es en forma de demostración ahorita. Que tienen aquí como un pegamento, un tinte así de oro. Lo que van a hacer es que ustedes van a pintar las grietas con ese oro
para que queden como algo de kintsugi. Antes de